Listo. Bueno, pues me tomo la entrega de toda la documentación como, como una causalidad. Y me parece entonces muy oportuno recordarnos a todos estos tres objetivos y tomarlo como un marco, un poco para la charla de hoy, para siempre, pero recordarlo un poco, ¿no? Como marco también para hoy, para la charla de hoy. Los tres objetivos de la sociedad teosófica son formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Fomentar el estudio comparado de la religión, de la filosofía y de la ciencia. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Bueno, el tema que me toca a mí poner voz hoy es qué es el ser humano, qué es el hombre, qué es el ser humano. Y vamos a ver que hay diferentes puntos de vista y luego nos centraremos en el punto de vista que como miembros de la sociedad teosófica más nos interesa, y es el que realmente constituye un punto de vista más integrador, integra a todos. Vamos a comenzar entonces con el punto de vista que es el ser humano según la biología. Tal como vimos en el capítulo anterior, la biología nos ha mostrado que la existencia de la evolución que existe una evolución de las especies, según la cual los seres vivos han ido evolucionando desde formas más simples hasta formas más complejas. Según los restos arqueológicos, la vida más antigua en la Tierra data de unos 3.500 millones de años y se corresponde con una bacteria que vivía sin oxígeno. A partir de esta bacteria primitiva se van formando otras estructuras más complejas y aparece por primera vez una célula eucariota, que es una célula con núcleo. Y este avance se produce por la relación entre células bacterianas. Esto posibilita que se vayan apareciendo también organismos multicelulares, cada vez más complejos, hasta llegar a las plantas, los hongos, los animales. Hace 280 millones de años aparece un ancestro del cual descienden los mamíferos. Y también sabemos, por otra parte, que el hombre no desciende del mono. Eso es lo que dice la biología, ¿no? Que dice que no desciende del mono, pero sí que desciende de un ancestro común. Y eso se sabe gracias a la genética. Ahora, en cuanto a la evolución de los homínidos, la antropología nos dice que a través de los restos fósiles saben que el ser humano actual es una especie que se originó en Francia hace 400.000 años aproximadamente y que se ha ido transformando hasta nuestros días. También nos dice que comparado con otras especies el ser humano es social e inteligente y tiene unos atributos como la inteligencia que lo dotan de una capacidad especial para aprender y para crear herramientas. Sin embargo, el ser humano en esto, el ser humano no es único. También los delfines, por ejemplo, si nos ponemos a observar la naturaleza, los delfines también tienen una capacidad para comunicarse muy avanzada, que lo distingue de otras especies animales. Bueno, en definitiva, que este esquema evolutivo que nos da la biología nos da una idea de la evolución
como una lucha de las especies de los homínidos por sobrevivir y de adaptarse a las cambiantes condiciones del planeta, en este periodo que incluyeron glaciaciones, periodos interglaciales, hasta llegar a la especie humana que es el Homo sapiens. Por lo tanto, lucha y adaptación al medio. Eso es lo que entiende la biología, básicamente. Esa sería la motivación de la evolución. Ahora bien, es evidente que somos seres más complejos. No solo tenemos un cuerpo altamente organizado, tal como muestra la biología, sino que en nosotros hay otros factores que son muy difíciles de comprender. Tenemos unos sentidos que nos permiten recibir impresiones del mundo y de nosotros mismos. Pero además, en nuestro interior ocurren fenómenos muy diversos, difíciles de observar. Sentimos gusto y disgusto, alegría y felicidad, pero también sentimos dolor, miedo, angustia, desesperación. Nuestra vida está llena de pensamientos, ideas, recuerdos, deseos, afectos y un sinfín de contenidos de la consciencia. Desde tiempos remotos, los pensadores han tratado de comprenderse a sí mismos y se dieron cuenta de que somos muy complejos, que no solamente somos un cuerpo y una naturaleza física. Eso solamente es la envoltura. Si queremos conocernos verdaderamente, debemos ir más allá de esa cáscara exterior. Como vimos en la sesión anterior, muchos filósofos y pensadores sostienen ya desde tiempos inmemoriales que el ser humano es un fragmento del uno manifestado, es una chispa indesprendida del fuego cósmico, que es la unidad manifestada, y a la que se le ha dado nombres como espíritu, mónada o atman. En la filosofía esotérica se nos dice que la mónada es emanada por el uno para desarrollar sus atributos latentes, tal como una semilla se desarrolla en una planta funcionalmente compleja. Esta identidad de la mónada con el todo está expresado en palabras de Blavatsky, que voy a citar ahora textualmente, que ya las vimos en la sesión, se vieron en la sesión anterior, y dice así, en la proposición 3 de Blavatsky se dice lo siguiente: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, y la peregrinación obligatoria de todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel. Esta identidad de la mónada con el todo y su desarrollo mediante el proceso de evolución es lo que nos está señalando Blavatsky en esta tercera proposición de la doctrina secreta. En Oriente se le llama ciclo de necesidad al gran ciclo del alma individual, desde su emanación como una semilla hasta su desarrollo como una entidad que ha desenvuelto su potencial y que ha experimentado el camino de la vida a través de innumerables etapas. La palabra necesidad pone de manifiesto que este proceso es imprescindible para el desenvolvimiento del poder latente que existe en el alma, y solo mediante la experiencia y el aprendizaje la semilla se va a convertir en un árbol completo. Como había dicho Kailas el otro día, la palabra desarrollo, evolución, ¿qué significa desarrollo? Y desarrollo en realidad viene como de algo enrollado, ¿no? Viene de algo que está hecho un rollo y que se desarrolla, o sea, se despliega. Quiere decir que todo ya está ahí, por eso ese símil con la semilla. La semilla no es una pequeña parte que va juntando luego partes hasta conformar un todo, no, ya está todo está ahí en la semilla, solo que está de manera latente, en potencia. Muy diferente a la visión de la biología, ¿no? Donde no hay nada de esto, ¿no? En la visión de la que nos hablaba la biología no se tiene en cuenta, ¿no? Toda esta riqueza, toda esta riqueza que está en el ser humano.
Escuchando la charla, bueno, la exposición de Kailas me gustó mucho cuando habló de la evolución del Purusha, ¿no? Que consiste en el despliegue gradual de sus potencialidades, capacidades latentes. Para lograr ese despliegue, el espíritu y la materia tienen que actuar juntos. El Purusha necesita de la materia para su evolución, ¿vale? Si no, no podría evolucionar. Y también es necesario que los cuerpos evolucionen, porque de esa manera ese cuerpo físico podrá llegar a ser expresión de la conciencia. Por lo tanto, es una evolución de ambas partes. Prakriti, la Prakriti y el Purusha. Bueno, al menos eso es como lo he entendido yo. Esa por lo menos me gustó mucho esa... Las almas individuales surgen por necesidad del alma individual de evolucionar. Alma individual, del alma individual de evolucionar. Se van cargando de conciencia y así es como vuelven al alma universal. Bueno, vamos a... aquí en este capítulo, eso viene representado, esa vuelta al hogar viene representado como una flecha que cambia de sentido, primero desciende, una flecha que desciende y que luego vuelve a ascender. Desciende partiendo del alma universal, en su descenso esas almas individualizadas se convierten en esas almas individualizadas que descienden, y luego la vuelta del camino a casa, de la mónada, en ese ciclo de necesidad en que vuelve otra vez al alma universal, vuelve a unirse con el alma universal. En Oriente se llama ciclo de necesidad, a todo esto se le denomina ciclo de necesidad. A ese ciclo del alma individual, desde su emanación como una semilla hasta su desarrollo como una entidad que ha devuelto su potencial y ha experimentado el camino de la vida a través de innumerables etapas. La palabra necesidad pone de manifiesto que este proceso es imprescindible para el desenvolvimiento del poder latente que existe en el alma y que sólo mediante la experiencia y el aprendizaje la semilla se va a convertir en un árbol completo. Sin esa experiencia no hay nada. Bueno, por lo tanto hemos visto que por una parte tenemos una naturaleza física muy evolucionada, muy compleja, y por otra parte somos un espíritu, un reflejo del espíritu universal, del uno manifestado. ¿Qué hay entre ambos? ¿Qué es la conciencia? La conciencia se expresa de diferentes modalidades en nuestro interior: emociones, pensamientos, sentimientos, ideas, disgustos, temores, etc. Y necesitamos identificar estos aspectos para llegar a comprender qué es lo que somos. Pero esto tiene un problema, este estudio tiene un problema. No es tan fácil como el hecho de estudiar un órgano o una célula del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese estudio es algo objetivo, ¿no? Cuando alguien estudia, analiza en un microscopio, analiza pues una tablita de esas de Petri, ¿no? Analiza unas células, pues ese estudio se hace de forma objetiva, es decir, hay un objeto de estudio y alguien que observa y que analiza. Pero ¿qué ocurre con nuestro interior? Que no es tan fácil. En el mundo interno, ¿qué ocurre? Que la tarea es muy difícil, porque como pensadores somos a la vez sujetos y objetos de estudio. Los fenómenos de la consciencia son subjetivos, no pueden verse o detectarse desde fuera completamente. Sí que puede haber indicios físicos de cómo las expresiones del rostro o las imágenes cerebrales, y además puede haber indicios de cómo esto determina la conducta, pero realmente nunca podemos llegar a saber qué es lo que hay detrás de la consciencia de otro ser humano. Este problema es el que ha enfrentado a filósofos y científicos de toda índole que han intentado descubrir cuál es esa naturaleza del ser humano.
Bueno, y haciendo un recorrido un poco por la historia, hay criterios que se han utilizado para describir al hombre desde este punto de vista integral. Se han utilizado varios criterios, ¿no? varios esquemas. Platón y Pitágoras utilizaron un esquema trino, que ellos consideraban que el hombre estaba constituido por tres grandes componentes. Un espíritu, que era la parte inmaterial, la chispa o esencia divina. Un alma o psique, que ellos consideraban que era el asiento de la mente y de las emociones. ¿Vale? Es un poco diferente a como lo ve la teosofía. Y luego un cuerpo físico, que este sí sería el vehículo material de todo ser humano, los sentidos y de la acción. Para ser más precisos, diríamos que distinguían el alma. Habría un alma, lo llamarían, digamos que el alma tendría dos sentidos, un alma animal y un alma espiritual. El alma animal vendría a ser la psique asociada al cuerpo y a las necesidades materiales, es de naturaleza personal y centrada en el uno mismo, en sí mismo, ¿no? Y el alma espiritual, que ya estaría asociada al espíritu y a las necesidades trascendentes. Esta clasificación, sin embargo, nos resulta bastante simple cuando intentamos esclarecer aspectos más profundos de nuestra consciencia. ¿Qué nos dice la psicología? La psicología es la rama de la ciencia que estudia los procesos mentales, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las percepciones, los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social. Pero hay una rama de la psicología que es la que más nos interesa a nosotros, que es aquella rama de la psicología que se aparta un poco del academicismo oficial y que incluye el aspecto del ser humano, sin el cual nada de esto tendría sentido, que es el aspecto trascendente, porque hay otra psicología. Esa sería la psicología humanista, ¿bien? La que incluye el aspecto trascendente del ser humano. Hay otra psicología, que es la academicista, donde eso no tiene por qué estar, ¿vale? No lo tienen en cuenta. Entonces se centran simplemente en estudiar, pues, los comportamientos, cómo conseguir un determinado comportamiento. Hoy en día lo que hay, pues, es el conductismo. Las dos vías, digamos, es el conductismo y el cognitivismo. Creo que es lo que más ahora mismo, bueno, el psicoanálisis también, ¿no? Que son las cosas que están ahora mismo lo que más éxito tiene en las universidades. Pero hay otra rama que, ya os digo, no es lo más, de hecho no está aceptado, no gusta, porque no gusta a los académicos, porque no se ajusta al molde que ellos quieren imponer, ¿no? Como yo conozco a psicólogos que no están de acuerdo con esa visión. Esa visión academicista busca asimilarse a las otras ciencias, ¿no? Y de alguna manera como que tienen un complejo hay como un complejo de no ser muy científicos, entonces buscan siempre asimilarse. Entonces utilizan las herramientas, pues son las estadísticas, buscan herramientas que sean muy de obtener datos, que al final lo que hacen es meter al ser humano en un molde que no le corresponde, ¿no? Que no encaja, que tiene una visión trascendente de la vida. Ese molde no sirve, simplemente es que es inútil, porque no te dice nada, de lo que uno necesita saber realmente, ¿no? La psicología humanista sí que incluye esa visión integral, incluye incluye ese aspecto trascendente, y por lo tanto da una visión más integral, o estudia el ser humano desde un punto de vista más integral. Aquí tenemos autores como Carl Gustav Jung. Y Jung sí que considera que el ser humano está integrado por la psique del ser humano está integrado por distintos elementos o estructuras.
que las voy a citar a continuación. Por un lado está la consciencia, que es la parte de la psique de la que somos conscientes y que vamos formando con las experiencias y la interacción con el entorno a lo largo de la vida. Luego está el ego o yo personal, que es el centro de nuestra psique individual. También está el inconsciente personal, cuyos contenidos son los complejos, y una parte muy importante del mismo es la sombra, que bueno, a todos nos suena, ¿no? La sombra. Aquellos aspectos de nuestra psique que no deseamos y que negamos. Los contenidos de este inconsciente personal y de la sombra tienden a manifestarse en la consciencia a través de sueños o de símbolos. Luego está la máscara, que sería el aspecto público que mostramos al exterior, asumiendo un rol y que por lo tanto oculta una parte de nuestra psique, dejándola en el terreno de la intimidad. También está el inconsciente colectivo, que contiene la herencia universal de la especie humana o de un pueblo, y es la causa de tendencias innatas. Sus contenidos son arquetipos o modelos que intentan manifestarse en la consciencia a través de inspiraciones, sueños y símbolos. Luego está el ser, que es el ser, el uno mismo trascendente, la meta de la vida. Y el unus mundi, que es la realidad subyacente unificada de la cual todo surge y a la cual todo retorna. Es la vida una a la que nos hemos referido anteriormente. El uno. Vale, vamos a pasar a ver ahora ya las ideas teosóficas. Las ideas teosóficas acerca de la naturaleza del ser humano han puesto de relieve la gran complejidad que éste encierra. Muchos de estos esquemas nos dicen que somos esencialmente una emanación diferenciada e indesprendida de la realidad una, es decir, una mónada o atman, como lo llaman los Vedas, y que se manifiesta o expresa a través de 7 principios. Los principios son expresiones o funciones de la consciencia, son aspectos diferenciados de la realidad una, y que se manifiestan como capacidades o atributos de la consciencia. Es muy importante tener en cuenta que estos principios no son partes o componentes sueltos del ser humano, sino que aunque ellos reflejan diversos aspectos, actúan conjuntamente, formando un sistema como un todo. Toda la estructura del ser humano tiene su asiento en el cuerpo físico, que es el soporte material, la envoltura o vehículo de la consciencia. Los principios del ser humano son el reflejo en el microcosmos, es decir, en el ámbito humano, de los principios universales del macrocosmos, el ámbito universal. Hay muchas clasificaciones de estos principios, desde la simplificada de los filósofos antiguos, que ya vimos, era espíritu, alma y cuerpo, hasta clasificaciones más sofisticadas, como las expuestas por Elena Blavatsky, que nos habla de 7 principios. Los vedantinos los consideran 5 principios. Bueno, y como ya hemos dicho, la gran dificultad que tiene esta tarea es que pretendemos conocer al conocedor. El sujeto y el objeto del conocimiento son lo mismo, y por ello es necesario profundizar y ser mucho más amplios. Por ese motivo, los 7 principios de la teosofía. Bueno, y la siguiente clasificación, que la tenéis aquí, que la tenéis ahí, son los principios del ser humano. Los que la habéis copiado son los principios del ser humano. Y son principios del ser humano desde un punto de vista funcional, no desde un punto de vista, a diferencia del punto de vista físico, meramente físico de la biología. Y este punto de vista está basado, son las ideas de una conjunción de las ideas de Blavatsky y la tradición Vedanta. El primer aspecto, el Atma, es el espíritu, la mónada, el espíritu, la mónada universal. Luego estaría Buddhi dentro de la triada superior, el Atma,
El buddhi, que es la intuición y la luz de la consciencia. Luego estaría el manas superior. Aquí, el manas superior es el cuerpo mental. Sería, bueno, como lo veíamos nosotros en la escuela, sería el cuerpo mental superior. Y ahí está la mente abstracta y el pensador. Luego, en la parte de abajo ya no es una triada, es un cuaternario, ¿no? Se llama aquí, el cuaternario, que sería la personalidad inferior. Y aquí tenemos el manas inferior, que sería aquí, el manas inferior, que sería la mente concreta inferior, la mente concreta que sirve para el razonamiento. Luego estaría kama, serían las emociones, el deseo, las emociones, las motivaciones. Luego estaría prana, que es la energía vital, aquí en el centro. Y por último, rupa, lo físico, la acción, el soporte material de toda la estructura. Vale, aquí podemos, por lo tanto, tenemos dos grandes grupos, la triada del yo superior y por otra parte el cuaternario, que sería la personalidad. Bueno, aquí señala que en la triada aparece también el nombre de ego, en la triada superior aparece el nombre de ego, pero bueno, no confundir con el ego de la personalidad. Este ego, el sentido es el ego de la... bueno, digamos que también se le llama ego, ¿vale? A esta triada se le llama ego, pero no en el sentido de la personalidad, sino en el sentido de que es la triada superior. Vale, y luego la personalidad, el cuaternario, es el yo inferior, que está integrado por, bueno, cada una de ellas. Es la parte más... esta parte es la parte transitoria de la naturaleza y esa parte es la que no cambia, ¿no? Es el verdadero ser, eso es lo que no cambia. Bueno, señalar lo de los dos, la mente, que, bueno, nada más, aquí creo que nada más. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta es que los principios se asocian entre sí. Como en el caso de la mente o manas dual, que funciona asociada estrechamente con otros principios. Así tenemos que el buddhi manas, el buddhi se asocia con el manas, que manas era la mente, sería manas y buddhi, y eso se le denomina el alma espiritual o mente iluminada, cuando la mente está asociada al buddhi, ¿no? Al cuerpo búdico. Y por otro lado, el manas también puede estar asociado a kama. Manas puede estar asociado a kama, a las emociones. Esa sería el alma psíquica, la combinación tan frecuente entre pensamiento y deseo, ¿no? Bueno, para terminar os voy a señalar, bueno, diferentes clasificaciones, las clasificaciones que aparecen en las obras de Elena Blavatsky, diferentes clasificaciones del ser humano, cómo está constituido el ser humano, desde las más sencillas que menciona en Isis sin velo hasta la doctrina secreta. En Isis sin velo hace referencia a tres aspectos: el espíritu, el alma y el cuerpo. El budismo esotérico, creo que es así la obra, el budismo esotérico mantiene el superior, el alma, y el inferior, el cuerpo, y el alma, ya la parte central, el alma, sí que ya la divide en varios aspectos. Ya aparece la división buddhi, manas, kama rupa, ligna, sarira y prana. Y luego, por último, la doctrina secreta vendría a ser como esta última clasificación, pero manas, en manas ya hace una distinción más, ya divide entre manas superior y manas inferior. Entiendo que es el manas relacionado
o con el cuerpo búdico o más relacionado con el cuerpo emocional, ¿vale? En esencia. Ahí tendríamos dos divisiones más. Vale, y por último, bueno, me parecía oportuno hacer una comparación con esta constitución del ser humano que nos muestra Blavatsky, comparándola con la constitución del ser humano que vemos en nuestra escuela. Y bueno, yo le pedí a Kailas que si podía explicarla a ella. Que quedaría muy bien así al final. Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría. Esto es algo que hemos redundado en ello en ocasiones. Sí. En el curso de formación de profesores último que hicimos, me acuerdo que uno de los días hicimos esa comparativa de varios esquemas, sobre todo para que veamos qué corresponde con qué. Porque tú te pones a leer una cosa y tienes un esquema, te pones a leer una cosa y tienes otro esquema diferente y dices, ¿y quién tiene razón? Los dos tienen razón. Lo único que tienes que ver es qué corresponde a qué en cada sistema, y cuando Blavatsky me habla de esto, pues en la filosofía Vedanta corresponde a esto. Y cuando Blavatsky me habla de esto otro, en la filosofía Sanatana Dharma corresponde a esto. Y así no hay ni discusión ninguna, ni incongruencia ninguna, sabiendo la correspondencia. Esto corresponde a esto corresponde a esto otro. ¿Sí? Simplemente son distintas formas de llamar a lo mismo. ¿Sí? Eso nos vamos a encontrar en muchos ámbitos de la vida, en muchas cosas. Y si no te das cuenta de ello, puedes estar discutiendo hasta el infinito hablando de lo mismo. ¿No habéis visto nunca discusiones de Besugo? Hablando de lo mismo y discutiendo como si fueran a quitar la razón a otro, y es lo mismo, porque no se dan cuenta de que están hablando de lo mismo. Entonces, nosotros estamos familiarizados con este esquema que nos dio Madhava siempre, que tiene también una división septenaria, ¿no? Empezando por el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, el cuerpo causal, cuerpo mental superior, cuerpo búdico y cuerpo álmico. La clave que ha estado leyendo también de Blavatsky y que a veces no nos damos cuenta bien qué es lo que significa, está en la mente. El secreto está en la mente. La mente es todo esto. Todo esto. Pero claro, ¿de qué mente estamos hablando? Los que venís al curso de psicología evolutiva os daréis cuenta, sobre todo el próximo día, que tenemos el día 22, que tenemos la próxima jornada, que precisamente hablaremos de esa cuestión. Cuando la mente está muy enfocada en lo emocional, en la pasión, en los deseos, ¿cómo se llama esa mente? La mente casi, la mente apasionada, ¿sí? Está aquí. Esto es la mente apasionada. Y hay mucha gente que su cabecilla no da para más. Están ahí. Los centarras, y como eso de 50.000 maneras. Política, religión, deporte, moda, apasionados de lo que sea. Y no ven más allá. Su mente no les da para más. ¿Sí? Pero ¿eso es todo lo que hay? No es eso todo lo que hay. Cuando la mente, a través del trabajo que tú vas haciendo disciplinadamente, se va distanciando de esa emotividad que sigue estando ahí, pero ya no le influye tanto a la mente. La mente piensa, las emociones están ahí, y la mente, tú decides cuánto dejarte llevar o cuánto no dejarte llevar por ese deseo, por esa emoción, por esa pasión. Ya hay otra calidad de funcionamiento de la mente. ¿Por qué? Porque ha entrado en juego otra cosa diferente, que es la capacidad de darte cuenta. De darte cuenta. Y ya no te dejas llevar apasionado. Te apasionarás con lo que tú quieras. Y con lo que no.
y no te dejas llevar fácilmente y no empiezas a discutir con alguien acaloradamente porque ves que tiene su punto de vista, que tiene todo el derecho del mundo a tener y tú tienes el tuyo y ya está, y no hay problema ninguno. Pero si estás aquí abajo, bueno, acabas en el hospital. Acabas llevándote a las manos, llamándole de todo, haciendo cualquier burrada, ¿sí? Entonces, al entrar otro componente, que es el componente de conciencia, porque aquí abajo apenas hay conciencia. Te dejas llevar, surge lo que sea y te dejas llevar. Ese apasionamiento te impide darte cuenta casi de nada, ¿sí? Cuando eso se va, por decirlo de alguna manera, enfriando y hay otra referencia, ya no es lo mismo. Siguen estando las emociones ahí, siguen estando las preferencias ahí, pero ya no son exigencias. Tiene que ser así o no vale. Me gustaría que fuera así, pero si no lo es, también me vale. ¿Veis la diferencia que hay en una mente apasionada o una mente no apasionada? Pues desde ahí vamos subiendo, por decirlo de alguna manera. Eso es de lo que se trata cuando llevamos todos estos meses hablando de psicología evolutiva, ¿no? Vamos subiendo y alcanzamos con la percepción, con la conciencia, la mente superior. ¿Qué es la mente superior? No es la mente que piensa si hace calor o hace frío, si me pongo el forro polar o me basta con una sudadera un poco más ligerita, si me apetece desayunar galletas o cojo el pan integral. Esa no es la mente abstracta, esa es la mente apasionada. Que si te gusta más el pan integral, pues comerás pan integral. Pero si te apetece galletitas de sabor a limón, pues galletitas de sabor a limón. Esa es la mente ordinaria, la mente de casi todo el mundo. Pero puede haber otra idea de las cosas. Pues a mi aparato digestivo le conviene el pan integral, porque así funciona mejor. Las galletitas de limón me gustan muchísimo, pero voy a comer pan integral. O al revés. Mi aparato digestivo no soporta demasiada fibra vegetal y por lo tanto esta semana ya me he tomado tantas dosis de pan integral, voy a deleitarme con las galletitas de limón que me encantan, ¿sí? Pero ya hay otra conciencia, otro sentido superior, y desde ahí para arriba tenemos esa mente de los arquetipos o de los ideales en los cuales ya las preferencias, ya las individualidades, las particularidades de cada uno no pintan absolutamente para nada. Esa es la mente universal. Es el almacén de conocimiento donde existe todo el conocimiento universal y que individualmente podemos acceder de forma transitoria y parcial a ese almacén de conocimiento universal. ¿Sí? Esa es la mente abstracta. Ahí están los arquetipos ideales. Todo el mundo sabe lo que es la belleza. Pero para unos lo bello es una cosa y para otros lo bello es otra cosa. Tiene forma diferente, pero el sentido de la belleza es el mismo. Todo el mundo tiene sentido de lo que es la justicia, pero depende de lo apasionado que estés por una cosa, para ti lo justo sea una cosa y para otro será otra cosa diferente. Pero el sentido de la justicia es diferente de lo que para mí es justo o para lo que la Mayanti puede ser justo, ¿sí? Y lo mismo con la belleza, o con la libertad, o con lo que sea. Los arquetipos ideales son universales, luego personalmente cada uno le damos la forma que queramos. Pues con nuestra percepción, con esa conciencia, podemos ir alcanzando el sentido de esos arquetipos también. ¿Qué ocurre cuando tenemos más sentido de esos arquetipos? Pues que ya lo que te gusta y lo que no te gusta no tiene tanta importancia, porque tienes otra referencia superior. Ya no te vas a poner a discutir con alguien, por lo que te gusta o lo que no, por lo que a ti te parece o lo que no, porque ya hay otro sentido diferente, ya no hay tanta tensión entre las diferencias, ya no hay tanta competitividad o tanta conflictividad con los demás, porque hay otra referencia y hay otro sentido de las cosas, ¿sí? Entonces, la clave está en el proceso de desapasionamiento de la mente, que veremos dentro de un par de semanas en el curso de psicología evolutiva, y en que nuestra conciencia, nuestro sentido de las cosas, se mueva por las bandas inferiores o vaya subiendo a las bandas superiores, a los niveles de perfección más elevados.
¿Cómo elevamos la conciencia hacia esas bandas superiores, hacia esas frecuencias más elevadas? Solamente hay un camino. Meditar, meditar, meditar. No hay otra. No hay otra. Entonces, claro, el problema está en que para cuando te sientas a meditar, ya tienes que estar haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo que te vaya llevando, que te vaya enfocando, que te vaya orientando hacia la meditación. Y llegará el momento en el que tu práctica fundamental sea la meditación y a través de la experiencia meditativa te irás desarrollando como conciencia, como ser humano, ¿sí? No ya como personalidad, como poco yo, que llamamos aquí cariñosamente en clase, que es el ego personal. El ego con mayúsculas, que hacía referencia antes en la charla Begoña, en algunos sitios se llama el superego. Sí, se llama así superego. Tuvimos una vez, hace 40 años, una discusión en el Anda, porque resulta que en Eibar había una empresa que se llamaba así, Superego. Y claro, Malava estaba hablando del superego y la gente mirándole. Había mucha gente de Eibar pensando que estaba hablando de la empresa de metal, una empresa de metal que había en Eibar. Y claro, veía caras raras y decía, ¿qué pasa? Y hasta que alguien, no sé si fue Calpio, no sé quién, le dijo, es que hay una empresa que se llama Superego. Y digo, joder, no estoy hablando de la empresa. Fue una anécdota de Lázaro hace 40 años. Entonces, diferenciar bien estas cosas para comprender dónde nos movemos. Y ya veis que en los aspectos superiores, la tríada superior, Atma y Buddhi coinciden plenamente con el esquema de Malava. La mente superior también coincide plenamente con el esquema de Blavatsky. El cuerpo causal es el que no aparece en el esquema de Blavatsky, porque depende de cómo esté tu conciencia está en la tríada inferior o en la tríada superior. ¿Sí? Si tienes una mente apasionada, ¿dónde está tu conciencia? Entre las piernas. Entre las piernas está tu conciencia, joder. ¿Sí? Ahora, si tienes un poco más de sentido, ¿dónde está tu conciencia? Ya no te meterás con alguien de cualquier manera, ya no harás cualquier cosa, no quitas el envoltorio del helado y lo tiras. ¿Qué haces? Pues primero miras dónde hay una papelera y hasta que estés al lado de la papelera no le quitas el envoltorio y lo tiras a la papelera, ¿sí? Pero eso es cuestión de conciencia, es cuestión de conciencia, ¿sí? También hay una pequeña diferencia en la tríada inferior, que en el esquema de Blavatsky es el cuaternario inferior, le llaman. Porque hacen del prana, del cuerpo pránico, o de pranamaya cosa que llamamos nosotros en la filosofía Vedanta, hacen un cuerpo aparte, ¿sí? Sí, como si tuviera una entidad propia. Pero en realidad, ¿el cuerpo energético qué es? Es como la sangre de tu cuerpo, está por todas partes. Puedes hacer de la sangre de tu cuerpo un cuerpo diferente. O forma parte de todos los cuerpos, órganos, de todo, del cuerpo entero. Pues para la Maya cosa, el cuerpo energético es eso, está en todas partes, ¿sí? Alguien comparaba, no sé si no es Van Liesewet en uno de sus libros, que compara el cuerpo energético del ser humano con el cableado de un coche. Y eso, el cableado, todos los cables que hay por todos lados. Y eso que cuando Van Liesewet los coches no eran tan sofisticados como ahora. Porque ahora todo es electrónico, eléctrico, todo por todas partes. ¿Sí? Ese es el cuerpo energético. Está por todas partes. Si nos ceñimos al cuerpo físico, oye, el hígado está aquí, los riñones están aquí, los pulmones están aquí, ¿sí? Puedes separar. Pero el cuerpo pránico no es separación posible. Incluso cuando hablamos de los 5 subpranas, que son las 5 funciones diferentes que realiza esa energía universal o el prana en nuestro organismo, no se trata de divisiones del prana, sino funciones distintas que según donde actúe se llaman de una manera diferente. Pero es la misma energía, es el mismo cuerpo pránico el que está actuando con la energía hacia abajo para eliminar lo que sobra, que es
apana, que la energía que te permite comunicarte y expresarte hacia afuera, que es udana, que actúa en la garganta. Uno actúa del ombligo para abajo para echar lo que te sobra, y el otro funciona en la zona de la garganta para expresar y comunicarte con los demás. Pero es la misma energía. Lo único que ocurre es que según lo que haga se llama diferente y no tiene nombre diferente para distinguir las funciones, pero nada, es el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces en ese cuaternario inferior, pues veríamos ese yo inferior con esa pequeña matización de que Blavatsky y la teosofía le llaman cuerpo energético al prana como separado de los demás, pero que en realidad es lo físico, lo emocional y lo mental, y la energía que, por decirlo de alguna manera, anima, inerva, hace funcionar a todo, y además a todo muy sincronizadamente, muy conectadamente, porque tienes miedo y el cuerpo tiene una reacción. Te alegras de algo y el cuerpo tiene otra reacción diferente. Tienes un susto y, como se puede decir, te cagas por la pata abajo. ¿Sí? Bueno, pues una cosa son las reacciones físicas, otra cosa son las emociones y otra cosa son los sistemas mentales que tienes, que según cómo funcione, pues te harán reaccionar de una manera o de otra en tu vida. ¿Sí? Una persona fría y calculadora no se dejará arrebatar fácilmente por cualquier emoción. Una persona muy apasionada no pensará una mierda. Cualquier cosa que le estimule a la raíz. ¿Sí? Y el cuerpo reaccionará de forma diferente en un individuo con otro. ¿Por qué? Si tu hígado es igual que el mío. Ya, pero no funcionamos igual, tú y yo. Porque no solamente somos un hígado o 2 riñones y no sé qué cosa más. No, es lo que decía Begoña al comienzo, ¿no? Somos seres muy complejos. Y toda esa complejidad está interactuando una cosa con la otra. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que en todo ese funcionamiento tan complejo, y estos esquemas nos sirven de referencia para ir haciendo nuestro trabajo. El esquema es como un mapa de carretera. Es un viaje que tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que necesito? Pues las referencias primero. Las referencias. Pues da igual qué mapa utilices. Da igual. Yo he utilizado muchos mapas diferentes en la vida. No me refiero a los mapas del ser humano, que también, sino en la vida cotidiana. He utilizado mapas militares, que son buenísimos, los mejores que hay. Se lo saben todo. He utilizado mapas de montañeros, que son más sencillos, pero también te sirven de referencia para ver más claro, sin tanta... A veces en los mapas militares es difícil ver con claridad las cosas, de tanta información que tienen, de tantísima información que tienen. He utilizado incluso mapas de carreteras que no te traen casi ninguna información más que donde está el asfalto, nada más. O mapas de esquemas hechos a mano por montañeros que han hecho una ruta antes de que existiera Wikiloc. Ya te ponen el teléfono móvil la ruta. Antes se cogían un papel y te iban marcando con un boli por donde vas. Pues esos mapas también te valen para hacer un recorrido. Porque te ponían, llegas aquí que es la fuente de no sé qué, y aquí coges a la izquierda para llegar a la cabaña de no sé quién, etc. Y bueno, pues tenías un mapa. Pero es como los mapas militares, no. Tenía 4 cosas que eran imprescindibles para que te movieras por la montaña. ¿Sí? Pues esto de los esquemas es parecido. Lo importante es que tú vayas caminando, que tú vayas haciendo tu trabajo. No os quedéis con los clichés de este me vale más, este me vale menos. ¿No? He utilizado todo tipo de mapas. Y desde luego, si vas a navegar, ninguno de esos mapas te vale. Necesitas las cartas marinas. Que son diferentes. Ahora ni eso. Que ahora se utilizan el GPS, el plotter y a tomar por saco. Ni cartas ni leches. ¿No? Pero quiero decir que no os fijéis tanto en que si este esquema es tal o este esquema es cual, sino simplemente buscar correspondencias e ir poco a poco desarrollando un entendimiento global de todo esto, ¿sí? Que a ti te permita comprender lo que eres, ¿sí? Una cosa que utilizamos incluso de la manera más escueta, sencilla y fácil de entender que se pueda imaginar. Y eso se lo debemos además a una persona que no está aquí, pero que hizo de eso casi religión. Lo que soy y lo que tengo.
El ser que soy es ese superego, del cual su individualización es el alma humana, el cuerpo causal. Y lo que tengo es toda la personalidad, con la mente razonadora, las emociones y los deseos, la energía que se mueve por todo eso y el cuerpecillo que llaman rupa. ¿Sí? Rupa significa acción, tiene que ver con lo que haces. Rupa. ¿Sí? Y eso es lo que tengo para moverme por el mundo, y como ha dicho bien Nagayanti, si no tengo algo con lo que vivir experiencias físicas en el mundo, no aprendo, no evoluciono, no vuelvo a casa del Padre, que es el viaje que nos ha planteado también en el escrito. Es el descenso, por decirlo de alguna manera, cuando se produce el acto de voluntad. Soy uno, vuélvame muchos. Y hay un descenso, individualización del espíritu universal. Y un regreso a la vuelta de la casa, la flecha dando la vuelta y otra vez volviendo al origen, ¿sí? Cargándose de conciencia por el ciclo de necesidad que cita varias veces ahí, llenándose de conciencia. ¿Pero por qué? Pues porque tiene unos vehículos, unos cuerpos con los que viven las experiencias, y de vivir esas experiencias tienen la oportunidad de aprender, y con la carga de conciencia de ese aprendizaje vuelves a casa. Ese es el ciclo, ese es el proceso, ¿sí? Y lo único que nos interesa de todos estos esquemas es ubicarnos, dónde estamos, a dónde vamos, cómo podemos ir, qué tengo que ir haciendo para ir yendo, ¿sí? Eso es. Lo demás son discusiones bizantinas de que si esto está más arriba, de que si esto es más abajo, de que este es más importante que aquel, etcétera, ¿sí? Lo importante de los esquemas es que te sirvan para tu trabajo, que es tu trabajo en ti. Que es de los trabajos más difíciles, como decía el escritor, porque observarse, el observador siendo observado es jodido. ¿Por qué es tan complicado? Porque tenemos filtros, Manuel, tenemos filtros en la cabecilla, tenemos filtros, porque tú te quieres ver de una manera determinada y otros se ven de otra manera determinada, y muchas veces no coincide lo que quieres verte tú a ti mismo con lo que los demás te ven. Y los demás te dicen, tú no sé qué, tú no sé cuánto, pero yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te confundes, ¿sí? Entonces, el proceso de desapasionamiento de la mente es lo que nos va a permitir ir viendo con más claridad cada cosa. ¿Por qué tú me dices eso? Y entiendo por qué tú me dices eso, pero tú ves de una manera lo que yo soy, pero es tu forma de ver, no es lo que soy, ¿sí? Yo me miro y me veo de determinada manera, pero mi forma de ver no es lo que soy. Entonces tengo que ir quitándome de todo eso para poderme ver, comprender y ser, ¿sí? Ese es el trabajo, ¿no? Así que en los esquemas pues están para que los usemos, pero para que no nos los creamos, ¿sí? Y sobre todo no disfrutamos con los esquemas, con esto, con otro, con lo que sea, y no nos confundamos, ¿sí? Es como aprender a poner, ¿no?, un mapa de carreteras encima de un mapa, hasta Google, ¿no? Si te pones, tiene dos maneras de ubicarte. Una es el callejero, por decirlo de alguna manera, con las carreteras, etcétera, y otra es el satélite, donde te pone hasta los árboles, te aparecen ahí, hasta los árboles, Entonces, bueno, pues pones uno encima del otro para comprender qué es todo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender, a sumar, que cada vez que discutimos lo único que hacemos es restar. Queremos quitar la razón al otro. Entonces, eso es un error. Tenemos que aprender a sumar. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué me tienes que decir que me valga a mí para sumar? Y viceversa, si quieres, sin tratar de convencer a nadie de nada, ¿sí? Esa es la idea del trabajo teosófico, que está pues directamente relacionado con el proceso evolutivo del alma humana y con el proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Eso es. Y bueno, pues no sé, este esquema a mí me pareció siempre un acierto grandísimo de Baba, porque hizo una síntesis entre los conocimientos teosóficos
y los conocimientos de la filosofía védica, una síntesis, ¿sí? De una manera muy fácil de entender, porque enseguida asociamos, cuando hablas del cuerpo emocional, enseguida asocias lo que quiere decir, que son lo que sientes, ¿sí? Cuando hablas del cuerpo mental, es la máquina de pensar. Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que sientes. Y en muchas personas va todo en el mismo saco, pero hay personas en las que no. Y eso es lo que tienes que darte cuenta y poco a poco ir diferenciando e ir ubicando cada cosa en su sitio. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues quedaros con la idea de los esquemas, pero sin cuadricularnos demasiado con esto. La próxima charla, que será el último domingo, ¿no? El último domingo del mes, iremos viendo cada uno de esos cuerpos por separado, de forma muy esquemática, muy sencilla, sin meternos tampoco como hacemos en la psicología evolutiva, que nos metemos mucho, explicamos mucho y hablamos mucho de cada uno de ellos, porque en una charla, para explicarlos todos, pues no puedes hacer como hacemos en el curso de psicología, que hacemos uno cada día y nos dedicamos un par de horas a cada cuerpo, ¿sí? Es diferente, pero bueno, vamos a ir viendo todo eso paso a paso, ¿vale? ¿Alguna cosa más? ¿Listo? Está todo. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas o tenéis algún comentario o alguna cosa que queráis plantear. En la carpeta amarilla tienes la invocación luego para no sé. Podéis preguntar, si queréis cualquier cosa. Que para eso estamos aquí. ¿Ya terminaste? Sí. Bueno, pues, antes de El último párrafo. Un inciso también. En lo que has estado leyendo Damayanti, hacía referencia, si os acordáis, a Jung, a Carl Gustav Jung. Sí, bueno, pues. Ventana publicitaria. Esta misma semana nos ha visitado una señora que fue alumna mía hace muchísimo tiempo, su marido también, su hija también, y ella es psicóloga junguiana. Y tiene la consulta 200 metros más arriba, aquí mismo en la calle Fragoso, al comienzo de la avenida Fragoso. ¿Sí? Y me dejó unas tarjetas que están ahí en la estantería de la biblioteca. Ella es médico de la Seguridad Social, está colegiada como médico doctorado, es doctora, jubilada, pero a raíz de encontrarse, ya venía con muchas inquietudes hace muchos años que vino. Se encontró con la filosofía oriental, le despertó tal entusiasmo todas estas cosas que ya tenía la tendencia a buscar alternativas a la medicina oficial, y hasta que se convirtió pues, en una psicóloga junguiana que trabaja mucho con niños también, y con personas adultas, ¿sí? Así que lo sepáis, que tenéis ahí una muy buena persona además, como curiosidad. Qué curiosidad. Sí. Pero se metió en todo lo junguiano después de haber conocido el yoga y las cosas que planteamos aquí en clase. Qué bueno. Sí. Ya tenía la tendencia, evidentemente, ya tenía la inclinación, pero se metió después. Y en su consulta dice, consulta Junguiana. Junguiana, sí, psicóloga. Lo dice ella en la consulta. Sí. Tienes las tarjetas ahí en la estantería, hay tarjetas que nos dejó esta semana ella, que vino por aquí con unas personas. Con una nieta y una de su nuera, no sé quién era. Es tan importante el terapeuta que te pueda atender, porque igual tú tienes esa inquietud de que hay algo más, pero el psicólogo va y te lo limita. Te lo corta. Tú vas a un psicólogo clínico, sí. No le hables de estas cosas. Entonces, te mandará doble ración de pastillas. Que no pienses tanto. Y ya está. Son todos así. Yo tuve una experiencia muy parecida cuando tuve una depresión muy fuerte y me trataron psicólogos y tuve que dejarlos. Tuve que dejarlos porque me llevaban a un camino que no comprendían nada de lo que... Y yo me di cuenta y los dejé y le dije, mira, lo siento, pero por aquí no puedo seguir. Y es eso, porque van a ABC y no se trata de ABC. Muchas de las alteraciones que padecemos las personas de la calle, ¿sí?
no son más que falta de comprensión de la realidad. Que tú lo polarizas pues, en una depresión, en ansiedad permanente o en lo que sea. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de tratar la ansiedad o de tratar la depresión, es cuestión de que llegues a comprender quién coño eres tú. Eso es de lo que se trata. Y una vez que comprendes, el sufrimiento que ha originado esa falta de comprensión desaparece. Pero claro, tienes que llegar a esa comprensión. Y mucho me temo que no hay mucha gente que te ayude a comprender las cosas. No hay mucha gente que ayude. ¿Sí? Aquí hacemos lo posible, aunque no somos terapeutas, pero muchas de las clases, y algunas lo sabéis muy bien, se convierten en auténticas terapias de grupo aquí. Porque precisamente hace falta comprender eso, ¿sí? Y mediante la experiencia meditativa y la comprensión de este conocimiento va dando lugar a una manera de estar en el mundo. ¿Depresión? ¿Qué depresión? ¿Angustia? ¿Qué angustia? ¿Qué me dices? No existe. Para la persona que está ahí. Ahora, si no estás ahí, pues sálvese quien pueda. Ya, pero a veces creo, y hablo también a nivel personal, teniendo ya también toda esta información y haber como llegado a esa sensación de estar ahí y volver a tener esa sensación de depresión. Una cosa es la información. Una cosa es la información y otra cosa es que esa información se convierta en transformación. ¿Cómo haces que el conocimiento... Pero incluso eso, sintiendo que ha ocurrido esa transformación, que pues entonces, si hay una transformación, no tienes por qué caer ni en depresión, ni en angustia, ni en alteraciones mentales de ningún tipo. ¿Sí? Otra cosa es a dónde te ha llevado esa información, qué has hecho con ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, si hay verdadera transformación evolutiva, no hay caída en esas alteraciones psicoemocionales, porque estás en otra cosa. Si ocurre eso, es porque has ido por otro camino, que no es ni bueno ni malo, simplemente te ha llevado a otro sitio. No a donde te tiene que llevar, que es a liberarte de todo eso. También puede ser, porque muchas veces sucede que cuando uno anda en este camino, a veces te vuelven a suceder ese tipo de cosas. Uno, para que hagas muy consciente es en lo que es estar allí y en lo que es estar aquí. Y otra, que a veces dicen, bueno, sí, ya lo tengo superado. Entonces ahí se vale, lo tienes superado. Bueno, pues vale, te meten el plátano y a ver si te entonces eso es para que te hagas consciente. O sea, todo esto no es más que para que te hagas consciente. Vale, yo pensaba que lo tenía superado, pero como que tampoco es tanto. Como que voy a tener que trabajar un poquito. Entonces... A ver, ¿tú te imaginas a Buda deprimido? O con un ataque de ansiedad a Buda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, bueno, claro. Yo creo que son etapas. Yo creo que son etapas por las que tenemos que pasar. Primero hay una etapa de conocimiento intelectual que sirve de referencia. Yo creo que sirve de referencia, aunque uno no tenga integrado eso, pero sabes que eso es a donde quieres llegar. Entonces, claro, no creerte nada, ¿no? Una vez que ya tienes esa idea, ya pensarte que ya eres... Pero sirve como referencia, sirve como una referencia, una guía, y luego buscas el mapa de carreteras para llegar ahí, claro, y luego se empieza el trabajo. Yo, de hecho, considero que ahí es cuando empieza el trabajo, ¿no? Te has dado cuenta de que eso es a donde quieres ir. Y luego ese trabajo es muy largo. Bueno, hablo por mí y yo hablo por mí. De todos modos. El caer a tierra, o sea, realmente donde está el trabajo es abajo, o sea, es en el día a día, y es en los contactos que nos damos cada día, o sea, es ahí. Sí. Y bueno, de todos modos, el que te suceda, o en este caso el hecho de que tú te hagas consciente, ya es parte del trabajo hecho. Y aparte de eso, oye, yo tengo un conocimiento, pero todo ese conocimiento, aunque tú lo hayas internalizado mucho, hasta que no lo pones a prueba, no puedes decir que lo has aprendido. ¿Sí? Y precisamente esas
situaciones en las que recaes son los que te dicen, bueno, ¿y ahora qué tipo de respuesta doy yo? Entonces ahora ya no caigo en depresión, pero de todos modos, cuando ya uno llega a cierto nivel, la depresión, ya no deja de existir la depresión, pero hay tristeza. Y uno tiene que reconocer que a veces puedes caer en tristeza, sin caer en depresión. Y que uno a veces se puede permitir, vale, es que hoy tengo el ánimo más... Y vale, es válido, oye, esto solamente acaba cuando nos morimos y cumplimos con todo lo que había que cumplir, ¿eh? Mientras estemos vivos hay cosas que aprender. Es así, esto no se acaba. No te sientas mal porque de repente caíste en un bache. Un bache, punto, ya está. Es así. Sí, poco a poco, hay que ir caminando. Lo que pasa es que cuando caes, Sila, al fondo, ya no te caes del todo, porque tienes una referencia. La gente que lo tenga. Entonces, en vez de estar 15 días allá en abajo, la depresión, estás en... Y yo, ¿cómo es posible que yo, con lo que yo sé, esté en eso? Que entras en, como ya dije, en la culpa. Pero si es posible, pero ¿cómo es posible que yo haya caído otra vez en esta situación? Nada, simplemente eso lo único que hace es que te hagas consciente de lo que te está pasando y que tú puedas tener la fuerza de voluntad de salir de ahí. Ya está. Sale más rápido, pero hay momentos de... Pero bueno, porque te estás exigiendo más de lo que debes. Porque a lo mejor no estás viendo la situación como deberías, como una prueba para verificar si de verdad te sabes la tabla de multiplicar. Vale, no, ya me sé la tabla de multiplicar. Bueno, entonces ahora te ponen unas cuentas y tú tienes que multiplicar y ver el resultado. Pero no vale solo, bueno, es que ya me aprendí todas las tablas, ¿vale? ¿Cuánto hemos hablado aquí, Sarupa, del sendero probatorio? Claro. Hay más pruebas, ¿no? Es el más grande. Se me ha jodido. Claro. Pero hay que darle gracias a la señora. Claro. Es que en este caso ella, por ejemplo, como dice, oye, si no te pasara, si no te volvieras a caer en depresión, tú estarías con tu cuerpo pensando que tú estás... Pero bueno, no depresión. Tú te creerías que estás en no sé dónde. Y a lo mejor ya no has hecho, ya no sigues haciendo el trabajo que tienes que hacer porque tú te creíste que ya estás en el ático, ya soy la roletera ya. No, o sea, de vez en cuando nos ponen esta y dicen, oye, no te lo creas, mira que... Es muy importante, no crees en nada y humildemente seguir haciendo el trabajo. Todo el tiempo seguir haciendo el trabajo. ¿Sí? Y esto es lo que me toca hacer, voy a seguir haciendo. No, lo que me toca es trabajar y seguir haciendo, sin creerte nada, sin pensar que ya has superado no sé qué, ni que tienes no sé cuál, en absoluto. Con cariño. Sí, porque eso me pasó con la depresión que yo tuve hace poco, cuando fue la pandemia, junto con otras cosas, y quedé desconectada, pero de la fuente totalmente. Entonces, yo no creía eso que a mí me pudiera pasar, decir, bueno, pues una depresión tienes, pues una depresión tal, pero el estar desconectada de la fuente, a mí fue lo que más me asustó y me impactó. Y me tuve que medicar, si no, además era una locura, porque no comía, no devolvía y todo. Y luego poco a poco me fui restableciendo, la medicación prácticamente ya la tengo, y sí veo las cosas desde otro prisma, como otro aprendizaje y otro conocimiento. ¿Te ha servido el aprendizaje también? Sí, es que la depresión es evidente, el aprendizaje una vez que la pasas, porque es como pasar sombra. Entonces el aprendizaje es muy grande. Claro, pues no vuelves a caer ahí ya nunca más, pero ojalá. Porque si el aprendizaje fue bien hecho, no. El aprendizaje de una depresión, aunque yo lo digo después de haberla sufrido, depresión fuerte de suicidio, digo que todos tendríamos que tener alguna depresión, porque yo pienso que yo aprendí de esa depresión, aprendí una barbaridad. O sea, me enseñó muchísimas cosas, sufrí muchísimo, pero lo doy por bien sufrido de la lección, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que tú decías, ya ves las cosas desde otro prisma, de lo que te dejó. Y entonces, es que te da como te aporta, es como otra carta que tienes otras pautas que te ayudan a ir por otro lado y que lo ves desde otro lado. Yo la tuve hace unos 20 años, además en periodos así,
y por fortuna yo no he recaído. Yo llevo 20 años que no me vi nunca jamás, tampoco me había visto nunca así, siempre había sido una persona muy optimista, positiva, pero me vi en lo más hondo del hoyo sin comprender por qué, y tampoco volví a recaer, o sea que luego se sabe y tampoco hay por qué estar cayendo, ¿no? Lo que tú dices, la comprensión ya te lleva, pues esto me pasa porque me pasa, porque tengo que trabajar aquí, o porque tengo que darme allí, ¿no? Te das cuenta de muchas Te das cuenta, es un aprendizaje desde luego que, aunque es duro aprender a través de una depresión, da una enseñanza que para mí fue la base de la vida, no sé, me dio mucho que aprender. Es una experiencia más. Es una experiencia más dura, puede llegar a ser súper dura. Puedo preguntar una cosa que estáis hablando de la depresión. Es que tengo yo una alumna que ella piensa que no está deprimida, pero los médicos que sí que está deprimida le dieron una pastillita. Y como de vez en cuando hablamos así, pues ella quería quitarse la pastilla. Yo dije, ni se te ocurra, primero habla con los médicos. Se lo comentó al médico y ni se te ocurra. Y ella le dijo, bueno, pues ¿podría acabarme la mitad? No. Tómatela entera y por favor no te la dejes. ¿Qué me podéis? Mira, la de la tarjetita. Claro. Le llevas una tarjetita de esas y que cambie de médico. Eso ya no sé yo, que tanto porque no la claro, que esta interpretará de forma diferente porque esta señora también trabaja con homeopatía. O sea, no solamente que es junguiana, sino que también trabaja con homeopatía. Ella lo único que me tenía dicho, que sí, que ella por cualquier discusión o tal, que ella siempre estaba llorando. Y a ella le daba mucha rabia llorar, porque ella no quería llorar. Entonces, después con el tiempo se le empezaron a olvidar cosas. Entonces, al empezar a olvidarse de cosas fue cuando la mandaron al neurólogo. Y el neurólogo fue, tú tienes una depresión de caballo. Y ella no sentía que tenía depresión. Yo la veo optimista y todo, y cuando hablamos y tal, pero el médico dicen por ahí una segunda opinión, a lo mejor le a veces hay que buscarse nuevos diagnósticos, no se puede quedar uno como un soldado, no, hay que contrastarlo, sobre todo si tú como paciente ves que eso no te está. Yo me tuve que negar a muchísimas pastillas y de hecho las tiré encima de los despachos de muchos de psiquiatras. Dije, no, es que esto a mí más que darme salida me mata. Entonces esto también es paciente. Si el paciente no se comunica o no puede, hay que buscar otro terapeuta y otra opinión, porque yo pasé por muchas diferentes, porque no me servía. Es que si no me servía. Las diagnósticos que me daban, yo veía que no, si yo no quería tomar la pastilla, porque... Claro, es que ella entonces ahí empieza el primer debate. Yo no me quiero quedar en medio. Pero ¿y hasta qué punto tiene ella seguridad de que ella puede quitar la pastilla? A ver, le explico, A ver, es que porque te está preguntando tu opinión. Es que para mí eso es un indicio de que ella no está segura de que quiera quitarse la pastilla. A ver, yo me explico. Yo pasé por una enfermedad y a mí llegado a un punto me decían que tenía que someterme a continuar un tratamiento. Y yo no tuve que preguntarle a nadie, dejaré a pedir opiniones. Llegó un momento en que yo dije, no, o sea, yo misma me digo, ¿yo por qué tengo que seguir este tratamiento? Tú me aseguras que, a ver, háblame de porcentajes, háblame de... Y claro, cuando le hacías esas preguntas, a mí ya no me... Exacto. Me refiero a que eso es algo que tiene que surgir de uno, tomar decisiones tan drásticas. Es que yo estoy tan de acuerdo con una cosa como con la otra, es decir, tanto con dejarlo de raíz como con continuar. Eso dependerá de la persona y dependerá del grado de consciencia que ella tenga de su problemática. Porque llega un momento en la vida que yo, por ejemplo, al principio de mi enfermedad, yo pedí ayuda. Porque yo no tenía herramientas. Yo no tengo herramientas. Yo, por mucho que lo espiritual, me encanta todo lo espiritual. Pero cuando yo empecé con mi enfermedad, no tenía herramientas. A nivel espiritual yo no tenía herramientas. ¿Qué herramienta tengo? Pido ayuda a quien tengo al lado, que es el sector médico.
era la única ayuda que yo tenía, porque no tenía otras herramientas. A medida que con la enfermedad fui avanzando, yo también fui avanzando en mí, trabajando en mí, y aparecieron otras cosas dentro de mí. Para mí la enfermedad fue yo ahora casi te doy las gracias por la enfermedad que pasé. Y se desplegaron en mí herramientas, recursos que no tenía. Y llegó un momento en que lo que me decía ese lado, que hasta ese momento para mí había sido un agradecimiento, en ese momento yo dije, vale, hasta aquí sí, pero ahora no, ahora ya tengo yo otros recursos en los que confío y en los que me siento segura. No tengo que preguntarle a nadie, ay, ¿tú qué piensas? ¿Lo dejaré o no lo dejaré el tratamiento? Ya algo dentro de mí me decía, ¿por qué tengo que seguir un tratamiento con el que mi ser ya me dice que no es necesario, que lo deje? Y por eso yo digo que, no, pero es que yo así, tanto una cosa como la otra, es decir, dependerá de ella. Yo creo que hay un momento, como es algo tan subjetivo, la enfermedad es algo tan subjetivo y tan para cada uno de nosotros, para mí viene dada para cada uno de nosotros. O sea, para mí es imposible dar esa respuesta a alguien. Tiene que ser la persona a la que... Otra cosa es ayudarle a que él vea que él tenga esa decisión, que pueda tener esa decisión. Pero a mí, por ejemplo, me ofrecieron una terapeuta, me dijo, cuando yo iba a empezar la quimioterapia, me dijo, déjalo, no te metas ahí. Y algo, ¿pero qué sabrá ella? O sea, ¿qué sabrá ella de mí? Si no sabe nada de mí. ¿Por qué lo voy a dejar si ahora mismo yo sentía que necesitaba que me ayudaran desde fuera? Lo sentía porque no había nada dentro de mí que me ayudara a mí misma. Entonces necesitaba ese aporte de fuera. Pero llegado un momento, ese aporte de fuera ya no era necesario y yo misma lo sabía. Porque lo sabía, no hay más. No me pidas explicaciones ni nada, lo sabía. Estoy de acuerdo contigo, eso es la persona la que lo tiene que decidir. Eso sí. Igual que Entonces, ¿quién le va a decir a otro, deja el tratamiento? O no, continúa con el tratamiento. No, tienes que buscar. Y igual, yo lo que le diría, igual que hiciera cambios en su vida, haz cambios. ¿Qué has hecho diferente? ¿Estás haciendo lo mismo de todos los días? Cambia cosas y a ver si después de cambiar cosas, a ver si algo dentro de ti también cambia. Pero claro, si estás haciendo lo mismo de todos los días, a los problemas dar las respuestas de todos los días, ¿qué esperas? Pues nada, que te lo solucione el otro. Es una persona que se deja llevar por los médicos, el médico dice esto y te puedes dejar Dios, yo no le puedo decir nada. Si es un momento que tú no, yo hace dos años todavía, un año solo que tuve el problema de la intervención de útero y quisieron que me diera quimio y radio y yo dije que no, me negué, tuve muchos problemas con los médicos, tuve que enfrentarme, pero es que yo físicamente sentía que no tenía que meter eso a mi cuerpo. Pero me costó mucho explicarme y cuando me explicaba no me entendías, que tú quieres tratamientos en la carta, es que tú quieres esto, no, yo es que de momento quiero probar que yo no necesito eso y me negué y claro, nos enfrentamos a un sistema. Yo tengo que decir lo que pasa es que claro, eso que surge, claro, es que encima se está poniendo a prueba de la manera más dura, porque es un sistema todo contra ti. Diciéndote, mira tú que como no hagas esto, o sea, tienes esa... Es David y Goliat. David y Goliat. Sí, pero de pronto, pero luego ocurre esa magia, que hace 2 años no había nada ahí y 2 años después resulta que hay algo dentro que te está diciendo, oye, no, o sea, es ese cambio, esa transformación. Bueno, pues ¿lo dejamos así? Sí, son las 12. Bueno, vamos a probar entonces. ¿Haces la invocación ya al final? Cierra entonces. Vale. Nos sentamos con la espalda derecha.